Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con la segunda clase. La vez pasada estuvimos viendo, eh, la clase pasada estuvimos viendo acerca de, bueno, cómo darle colorcitos y qué sé yo. Incluso vimos las formas de darle colores o formatos a los campos, a las celdas, de acuerdo a eh, condicionales, ¿no? Bueno, hoy día vamos a dar un pasito más, porque vamos a empezar a comprender más lo que son estructuras de datos y composición. Así que bueno, seguramente la vamos a pasar muy bien. De la clase pasada, tal vez lo que tengamos que hacer algún repaso es, si recuerdan, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un libro y una hoja de cálculo? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la diferencia entre un libro y una hoja de cálculo? Vamos chicos, no tengan miedo. Que en una hoja de cálculo podemos, claro, que formen un libro, esa hoja, cada hoja de cálculo. Exacto. Muy Que en bien. cada, Sí. que en cada hoja podemos poner, digamos, las distintas fórmulas y demás para hacer el trabajo. Muy bien. Muy bien. Excelente, muy bien. Gracias Juan Pablo y excelente también Mónica. Exactamente. En las hojas son el lugar donde trabajamos. Y el libro es lo que compone, digamos, que está compuesto de una o más hojas. Excelente, excelente. Lo que más asociamos a libro es archivo nosotros, ¿verdad? Es lo que más se parece al libro. Archivo es el libro entero. Y la hoja de cálculo, digamos, es una partecita de ese libro. Genial, genial. Bueno, hoy día vamos a trabajar sobre hojas de cálculo y vamos a ver varias cosas. ¿Sí? Hay que ver muchas cosas. Vamos a empezar en Excel. Eh, Voy a compartir pantalla. Excel, Excel. Mientras se abre, voy a compartir entire screen, esta pantalla acá. Bien. Bueno, abrimos un libro nuevo, primero, un libro en blanco. Eh, Vamos a abrir un libro en blanco. Por lo pronto, entonces, acá tengo el título que es libro uno, ¿no? Todavía no le he puesto nombre, así que se llama libro uno. Esto ya lo saben. Acá tenemos entonces la barra de herramientas o las barras de opciones, ¿sí? Con sus cintas de herramientas. Cada una de estas etiquetas tiene sus herramientas, eso ya lo vimos ayer. Y acá tenemos nuestra hoja de cálculo. Hoy día vamos a trabajar sobre la hoja de cálculo. Ya tenemos que empezar a hacer cosas de verdad. Pero para eso vamos a tener que definir algunas cosas, como bien dice el apunte. ¿Qué diferencia hay entre dato e información? Bueno, miren, si yo les digo, por ejemplo, 32.689.259, pero 259, ese es un dato, ese es mi DNI, ¿sí? DNI. Pero ahí tenemos algo, ya tenemos algo. Miren, si yo lo pongo a esto así, como ustedes lo están viendo acá, lo voy a poner más grande para que ustedes lo entiendan. Si yo esto lo dejo sueltito, ¿no? Esto no lo están viendo ahí. Lo único que ven es esto, ¿sí? ¿Tiene alguna relevancia ese dato? ¿Tiene alguna validez o en algo sirve? Así suelto, en la nada. Sí, no, probablemente. Bueno, es probable que no tenga ninguna validez, ¿sí? Entonces lo que se necesita es darle un contexto. Cuando uno complementa datos, un dato al lado de otro, por ejemplo, esto podría ser el tipo de documento y este podría ser el número de documento, ¿sí? Entonces, con contexto, ¿sí? El dato se vuelve información, ¿sí? Eso es clave que lo entendamos.
Esto, tipo de documento, es un dato. Tipo de documento podrían ser muchos. Podría ser quit, quill, qué sé yo, DNI. ¿Cómo se llama la otra? La libreta cívica o libreta de enrolamiento. No sé, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, en fin, tipo de documento hay un montón, ¿sí? Podría ser un pasaporte, ¿sí? Podría ser muchas cosas, ¿sí? Y acá el número del documento, bueno, en este caso coincide con un DNI. Entonces, atentos. Cuando un dato está sueltito, no tiene más nada que ese dato, bueno, eso es un dato aislado. Pero ya cuando combino datos y estos datos me ayudan a mí a entender algo, eso ya es información. Esa es la diferencia entre uno y otro. Bien, ahora quiero que vean esto. Eh, Suponiendo que exista la posibilidad de que estos documentos sean posibles. Vamos a poner todos DNI, es más fácil. Entonces todos son DNI, ¿no? Tipo de documentos, todos son tipo DNI y todos los números de documentos son 32689 con sus diferentes terminaciones. Bien, entonces cuando vamos a hablar de celda y campo, ¿sí? Vamos a hablar de cada uno de estos sectores, ¿no? De estas partecitas. Como hablábamos ayer, ¿sí? Cuando uno va por la ruta y ve que hay campos por un lado y por el otro, bueno, decimos, bueno, en este campo siembran tal cosa, en este campo hay vaquita, en este campo hay, bueno, diferentes cosas. Bueno, en los campos, en Excel, en esta celda, en esta celda, en este campo, hay diferentes datos, ¿sí? Puede ser diferente o puede ser el mismo tipo de dato, pero definitivamente son diferentes datos, ¿sí? Este dato no debería ser igual a este. ¿Y por qué estos son iguales? Ahí vamos al concepto de campo, ¿sí? Entonces, los datos aislados en general no deberían ser iguales a otros, menos los datos identificatorios. Pero a veces cuando los datos son iguales, componen campos, ¿sí? Entonces, como dice acá, es la intersección de una fila y una columna en una hoja de cálculo. Contiene un único dato o valor. En algunos contextos, como en base de datos, una celda puede ser llamada campo, que es un elemento más general en el que se almacena un tipo específico de información. Entonces, para resumirlo, vamos a decirle que cada celda, de acá, por ejemplo, estas celdas, cada celda tiene datos, ¿sí? Cada celda tiene datos. Cuando la celda, por ejemplo, ¿no? se combinen y tienen un mismo dato por alguna característica de la tabla o del tipo de información que estamos recopilando, se le llama campo, ¿sí? Un campo, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre dato, información, campo, celda? Yo tengo, digamos, otro tipo de dudas. Por Dale. ejemplo, cuando tenemos la referencia A2, donde dice DNI, y nosotros arrastramos ese dato para abajo, Sí. digamos, en el tema si fuese letra, copia lo mismo, digamos, y en caso de número, aumenta en uno a medida que vamos bajando la referencia. Sí, 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 sí. Exactamente. Exactamente. Esto por detrás Excel lo que hace es el cálculo de arrastre, ¿sí? El cálculo de arrastre por la dimensión del arrastre, ¿sí? Entonces, por atrás Excel sabe que estás en la casilla 2 y si bajaste 3 veces, tiene que sumarte 3 números. Entonces, del 8 pasa al 61. ¿Ves? Lo hace Excel por detrás, sabe cuánto te moviste hacia abajo en las celdas, entonces sabe cuántos números tiene que dar. Sí, la pregunta es perdón, la respuesta a la pregunta que vos hiciste es sí. Cuando es texto, depende del texto. Mira, por ejemplo, lunes y martes, ¿sí?
¿Qué debería pasar acá? Lo, lo importante es saber que algunas cosas van a dar una reacción y otras otra. En este caso, lo que haría es extiende el campo, porque acá sería, por ejemplo, día de la semana. El campo no tiene un mismo día, lunes, 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 no, tiene el mismo tipo de dato, ¿sí? En este caso es texto y en este caso son los diferentes días de la semana, ¿sí? Pero extiende el campo, o sea, hace lunes, martes, miércoles, jueves. Pero si yo, por ejemplo, le pongo lunes y nada más, y ahora lo extiendo, hay dos. Ah, no, mira, siempre lo hace igual. A ver, ¿cómo hago yo para que lo repitas así? Cuando lo escribí dos veces, ahí sí ya extiende solamente lunes. Cuando son campos que tienen este sentido, por ejemplo, vamos a intentar con los meses, ¿sí? Enero. Eh, cuando tiene campos de este formato, por ejemplo, que son periódicos consecutivos o cosas que son de uso muy común, Excel los extiende así. ¿Ves? Que parecería que iba a ser lo mismo que acá. ¿Ves? Pero por ejemplo, si vos le pones acá, Excel entiende esto. Si vos le pones acá DNI 1, el siguiente va a ser DNI 2 y así por el estilo. ¿Ves? O Sí, sea, sí. tiene diferentes comportamientos para diferentes cosas. ¿Sí? En lo que son los números hace prosódico. Cuando son días de la semana lo hace prosódico también, pero en sumatoria. Y también los meses. Otro detalle que no es menor es que, por ejemplo, vos pones miércoles, viernes, y lo lógico sería que pase al domingo, ¿verdad? Eso es lo que va haciendo. ¿Ves? Los va salteando. Es más, si vos, por ejemplo, pones 58 y pones lo mismo, pero lo pones 60, lo que va a hacer es ese paso de 2 en 2 siempre. ¿Viste? Entonces es como que vos podés jugar con esos valores de acuerdo a la dispersión que vos le quieras dar a cada uno de los campos. Son cosas útiles. Bien, bien. Sí, sí. Buenísimo. Volvemos entonces. ¿Dudas con respecto a dato, información, celda, campo? Y ya vamos con otro. ¿Una duda, consulta? No, no, por mi parte no. Ok. Mientras tomo un poquito de café. Bien. Dato, información, ya está. Pasamos a tipo de dato. Vamos a ver el primero tipo de dato y después vamos a ver referencias relativas y referencias absolutas. Sí. Bueno. Esto vamos a tener que borrarlo porque si no, no voy a poder explicar lo de la tipo de dato. O sea, sí lo voy a poder explicar, pero es medio complicado si me la complico desde ahora. Vamos con fecha, nacimiento. Vamos con casado. Casado o casada. Ajá. Y vamos a... Eh, ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría ser? Bueno, yo creo que para muestra sobre un botón podría ser suelta. Ahí está. Bueno, ahí tenemos varios tipos de datos. Supongamos que fecha de nacimiento 13 del 12 de 1986. Y vamos a ponerle así fecha random. Casado, verdadero. Esto voy a tener que ponerlo así. Espera un ratito que... Ahí está. Verdadero. Chao madre, que te vaya bien. Falso. Falso. Y así por el estilo. Bueno. Ignorar. Ignorar.
Y después sueldo, acá va a poner números random, vamos a poner 150.000. Uy, mucho. Bueno, 350.000 y 450.000. Bien. Eh, Vamos entonces a esto. Acá tenemos diferentes tipos de datos y quiero que presten atención, ¿sí? Porque esto es importante. Sabemos que nosotros, por ejemplo, cuando llenamos tablas, qué sé yo, vamos llenando por ahí, viste, por percepción, ¿no? Entonces, o un formulario en ANSES o lo que sea, pero por ahí no ponemos a pensar qué tipo de dato estamos poniendo. Entonces, lo que tenemos que pensar ahora es eso, qué tipo de datos son los que vamos a ir poniendo en cada uno de los campos. Cuando yo digo tipo de documento, recién veíamos que podía ser, por ejemplo, un DNI, un pasaporte, una libreta de enrolamiento, una libreta cívica, ¿qué más habíamos dicho? Bueno, una identificación, ¿no? Entonces esos son diferentes tipos de documentos, perfecto, pero en datos, cuando hablamos de tipo de datos, si yo me fijo acá que ingresé, ¿sí? Me fijo que ingresé letras. Y cuando es letras, cuando son letras las que he ingresado, entonces el tipo de dato es texto. ¿Sí? El tipo de dato es texto. No hay otra vuelta. Cuando son letras, el tipo de dato es texto. ¿Está? Bien, ya vamos a ir viendo porque podría confundirse con algunos otros. Después tenemos acá en la celda de número de documento, tenemos tipo de dato diferente. Ya no es texto. ¿Qué tipo de dato es este? Bueno, números. Bien. Tenemos tipo de dato fechas, tipo de dato booleano o valor lógico y tipo de dato moneda. ¿Sí? Esto necesito que se lo graben. Una porque hay un ejercicio ahora y otra porque estos tipos de datos van a componer buenas tablas o buenas bases de datos. ¿Sí? Entonces, miren, automáticamente acá Excel dice que es tipo contabilidad, formato de número, y bueno, le puse yo el simbolito ahí de la moneda, ¿no? Después dice que es general, pero tengo un tipo de dato que sea valor lógico. No existe un tipo de dato de valor lógico. ¿Eh? Entonces, nosotros lo podemos identificar. ¿Por qué? Porque está después del igual. Cuando hay un igual ahí, ya sabemos que no es solamente texto, ¿verdad? No solamente texto, sino que es un valor lógico, ¿sí? Vamos con esto, bueno, vamos a hacer lo mismo y esto son fechas. Acá automáticamente Excel le manda fechas y así por el estilo. ¿Alguna pregunta? Esto es todo lo que hay que saber de tipo de datos. No hay ninguna ciencia, nada raro, nada, ¿sí? Vamos a ver después lo que son fórmulas. ¿Hasta ahí lo entendieron? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí, sí. Bien, genial. Tipo de datos. Vamos a pasar a porcentajes y... perdón. Porcentajes y listas desplegables. Esto es un poquito más complicado, así que presten atención. Bueno, vamos a hacer como que aporte. Aporte, ¿sí? Supongamos que el aporte es en todos los casos el 10%. ¿Sí? ¿Cómo hago? Más allá de la fórmula para hacerlo, sabemos que si me está diciendo acá que es un porcentaje, obviamente el símbolo va a ser porcentaje. Pero ¿cómo lo representa Excel?
Lo representa con su símbolo y lo representa generalmente con una combinación de números, número y el símbolo. No, por ejemplo, no podemos poner incógnitas de porcentaje, no podemos poner variables de porcentajes, pero sí van a aparecer los números concretos, digamos, el porcentaje con número, con el símbolo del porcentaje. Así se ven en Excel. Las variables van a estar apartadas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, 10%. Lo podemos poner por acá, ¿sí? Y en ese caso podríamos sacar las cuentas directamente sacando el valor de la referencia de acá, de esta referencia, ¿sí? Por ejemplo, el 10% de 150.000 lo vamos a sacar con la mente, son 1500, ¿verdad? Entonces veamos cómo se hace esto. Yo lo hago rápido, pero es esto. Por esto, si no me equivoco, o dividido en eso. 15.000. ¿Está bien? ¿Estoy bien? ¿15.000? Sí, es verdad, 15.000. No era 1.500, sino 15.000. Genial. Y esto lo vamos a dejar ahí por ahora, porque después las referencias relativas y absolutas tienen que ver con esto. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando tengamos que sacar un porcentaje de algo, vamos a reservar ese porcentaje o esa variable en algún lugar. La conservamos para no marearnos. Después podríamos a eso agregarlo acá adentro en la fórmula, pero no quiero marearlos. Nada más sepan que cuando vamos a tener números en porcentaje, en Excel se va a representar un número, puntualmente un número, no una X, no una Y, no una J, sino un número con el porcentaje, con el símbolo porcentaje. No sé si me doy a entender con eso. Lo que quiero es que no se vayan a confundir con otro tipo de variables o cosas así. ¿Hasta ahí se entiende cómo sacar porcentaje, por ejemplo? ¿O qué es lo que sería un porcentaje? Sí, sí, sí se entiende. Buenísimo. Vamos con fórmula. Bueno, en este caso, esta celda ya tiene una fórmula acá adentro. ¿Vale? Eso es una fórmula. Por ejemplo, vamos a hacer otra fórmula acá que lo que haga sea sumar todo esto. Entonces vamos a hacer igual a suma. Esto lo vamos a ver bien más adelante, no se hagan drama. Y acá arrastramos contando todo eso. O sea, apretamos el mouse, seleccionamos todos esos campos. Y eso lo que dice es esto, más esto, más esto, más esto, más esto, así de corrido, uno tras otro. Siempre suma, no hace otra operación aritmética más que sumas. Y cuando yo doy enter saldría el total de todos estos sueldos. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Este campo es una fórmula. Este campo tiene un número si el resultado de la fórmula es un número. ¿Sí? El campo tiene una fórmula. El resultado de la fórmula, en este caso, es un número. ¿Podría ser el resultado de la fórmula otra cosa que no sea un número? Sí, ya lo vamos a ir viendo. Pero en este caso, la fórmula de la celda del campo da como resultado un número. ¿Hasta ahí vamos bien? Un número que es moneda, perdón, ahí me corrijo. Da como resultado un número que es moneda. Denme un segundo, me están haciendo un llamado por teléfono. Bien. Buenísimo. Ya vimos fórmula, ya vimos porcentaje. ¿Qué me está faltando? Me está faltando algo. A ver, esperen. Un segundito, que lo tenía por acá. Acá está. Porcentaje, número, fórmula, moneda, lista desplegable. Bueno, este es un poquito más difícil. Lista desplegable. Vamos a hacer entonces, en vez de esta que siempre es DNI, vamos a hacer una lista desplegable. ¿Sí?
va a ser opciones que va a tener esta celda, este campo. ¿Cómo hacemos esto? Ponemos en datos, validación de datos. Denme un segundo que lo tengo que encontrar. Esto vamos a hacer acá. Ahí está. Elegir de lista desplegable, bueno, como si existiera, pero había una forma de ver la validación de datos. Un segundo. Validación de datos. Ahí está. Esto. Bueno, si no lo encuentran es la opción, pueden buscarlo arriba en el buscador. Permitir cualquier valor, bueno, una lista le ponemos acá, ¿sí? Omitir los blancos, celdas, y acá le ponemos el origen de los datos. Podríamos hacer la lista o personalizar la lista. Hagamos la lista entonces. Y acá le podemos poner, por ejemplo, le pongamos DNI por un lado. Epa. Vamos a elegir, bueno, lo ponemos por acá los datos. Ahí está, de la 9 a la 13, ok. Entonces acá ponemos DNI, pasaporte, le ponemos... Me están matando con mensaje, disculpe. Pasaporte, le ponemos Will, quit, por decir algo, y le van a poner libreta de enrolamiento y bueno, ahí está. Entonces cuando vayamos acá, en Excel va a aparecer esta pestañita. Díganme si la ven a esta pestañita. ¿Sí? Bueno, y esta pestaña es la que hace, digamos, trae los datos, el tipo de dato que yo puedo elegir para esa celda. ¿Sí? Eso en cuanto a validación de datos. Entonces acá la persona puede escribir d.n.i y sería un número, una forma válida, pero no me va a dejar. ¿Por qué? Porque si yo meto d.n. no va a entender. O sea, si yo estoy buscando un filtro, aquellos que tienen DNI, ponémelo azul, y yo le pongo un d.n.i, ya después el filtro no me va a funcionar, porque ya el texto ha cambiado de ese valor, digamos, que debería ser un valor único, DNI sin puntos. Yo le estoy poniendo el punto y me va a romper el programa o las condicionales o lo que sea, ¿sí? Entonces eso es lo que me va a permitir a mí delimitar, digamos, las opciones que tiene el usuario, ¿sí? DNI, pasaporte, quit, libreta de enrolamiento. En este caso le pusimos. Pero, si por ejemplo nosotros vemos que puede existir la posibilidad de que nuestro cliente, nuestro jefe, lo que sea, quiere elegir alguna opción que no está acá, bueno, una de las opciones es poner otro. Entonces tiene la posibilidad de ponerle otro ahí, ¿sí? Y en el peor de los casos le agregamos un campo más que diga descripción de ese otro, ¿sí? Descripción del documento, en el caso que sea otro. ¿eh? Entonces las listas desplegables me sirven, son un tipo de dato que se puede introducir en los campos y en este caso son delimitantes, ¿sí? La lista de desplegable lo que me va a decir es, lo que me va a hacer, me va a ayudar es a delimitar o parametrizar la forma como se va a hacer un input. A ver, pregunta. ¿Estaría bien ponerle una lista desplegable a nombres de personas? ¿Por qué? ¿Porque sí? ¿Por qué no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué no, Moni? ¿Por qué te parece que no estaría bien? Cada persona tiene sus datos. Bien, bien, bien. Aparte, imagínate,
Claro, exacto, porque es un campo ilimitado. Excelente, muy bien Juan Pablo y muy bien Moni. Excelente la respuesta, porque lo que pasa es que, imagínense, ¿cuánta, cuánta gente habrá escrito Mónica a sus hijos? Incluso los inscriben Mónica con acento, Mónica sin acento, Mónica con K, Monique y Mónic con diéresis o lo que sea, ¿no? Entonces la cantidad, la diversidad de nombres le van a acotar las posibilidades de poner su verdadero nombre a la persona, ¿sí? Y vos, Juan Pablo, tenés un apellido que tiene una S que es una S, debe ser como vasco o esloveno, o no sé, por ahí, De Bosnia. de Bosnia, ¿verdad? ¿Qué tal? Así que, eh, bueno, eso, entonces imagínense, si nosotros le limitamos o le imposibilitamos poner ese tipo de datos, y vamos a perder muchos datos certeros, ¿sí? Capaz que pone Mónica el que está en el sistema puesto, pero no es el de ella, no es el de esa persona. Eh, bueno, y así puede pasar, ¿no? Entonces no pondrían ahí en el nombre. ¿En dónde más no pondrían? ¿En qué campo no pondrían lista desplegable? A ver, yo les tiro idea, ustedes me dicen sí o no. En un correo electrónico, ¿pondrían una lista desplegable? No, no. Por supuesto que no. Muy bien, muy bien. En un input de sueldo. Escuchen bien. Si yo le voy a dar límites al sueldo, ¿no? Más de 1000, menos de 1000, más de 7000, menos de 7000, más de 1.000.000. ¿Estaría bueno una lista desplegable? Podría ser. Excelente, sí. En ese caso sí, porque fíjense, si yo quiero parametrizar o si quiero delimitar, no quiero que me pongan con centavos y quiero delimitar, quiero hacer más cortitas las verificaciones, pum, le pongo más de tanto, menos de tanto y ya está. ¿Ven? Entonces esa ahí sería una muy buena idea poner una lista desplegable. ¿Qué más? Y no en el caso Money, no en el caso, en el tema del sueldo, no estaría bueno una lista desplegable si vos querés el dato concreto. Por ejemplo, si vas a hacer un porcentaje de esto para ver condiciones de impuestos y condiciones de otras cosas, bueno, sí, ahí sí ya es necesario que sean con los dígitos y con los centavos lo más prolijo posible. Así que sí, son esas dos opciones. Uno tiene que ver a dónde va apuntando con la planilla, con los cálculos que va a hacer. ¿Verdadero o falso? ¿Podría ser una lista desplegable? ¿Qué les parece? Sí, ¿Han sí. visto? Excelente. Y es una muy buena idea. Porque a veces en vez de verdadero le van a poner true. O en vez de falso van a poner como yo quería poner recién, false en inglés. O, o qué sé yo. Entonces el input, cuando la persona pueda escribir, se va a mandar la changa que se la va a mandar, pero seguro, ¿sí? Hay algo que se dice mucho en desarrollo y es que si el cliente puede equivocarse, se va a equivocar, así que lo mejor es ver todos esos bordes, ¿no? Verdadero con B alta, capaz que hay y un montón de cosas. Eh, entonces, hemos visto hasta ahora el tema de tipos de datos, ¿sí? ¿Qué es un dato? ¿Qué es información? Hemos visto los diferentes tipos de datos, como bien decía, las listas desplegables. Eh, ah, una salvedad. Cuando yo hice esta lista desplegable, vieron que no sé cómo explicarlo más práctico. Ahí está. Bueno, miren, vieron que esta sí tiene la lista desplegable, ¿no? Este campo. Pero este campo está solito acá. Si yo hago el clic de abajo no me aparecen las opciones. ¿Por qué? Porque cada campo tiene que decir si está o no adherido a esa lista desplegable o a esos parámetros de lista, ¿sí? Y si no está adherido, bueno, pero
el campo se va a adherir con esto de la validación de datos. ¿Se acuerdan que yo lo busqué acá? Validación de datos. Con esto. O sea, ¿qué le estoy diciendo al campo? Le digo, vos tenés que estar atento porque los únicos datos que podés ingresar son estos. ¿Cómo hago, Guillermo, si yo tengo esta que tiene la validación, o sea, tiene la lista desplegable, pero la de abajo no? Bueno, una forma es, como hicimos la anterior, arrastrando hacia abajo, ¿sí? Y eso lo que va a copiar es una referencia, ya lo vamos a ver, una referencia absoluta, ¿sí? Entonces, cuidado con eso. Haber puesto la validación al primero de los datos no hace que todas las celdas de abajo lo tengan, ¿sí? Una forma es eso, control C y control V para pegar, es otra forma de copiar las validaciones, ¿sí? Bien, hasta ahí vamos bien. Estas funciones Sí, también las podés trabajar en los Drive. Sí, en el Google Drive, en el Google, te referías a Google Sheet, ¿verdad? El spreadsheet de Google. Moni, ese. Sí, estas funciones sí. Lo que sí, bueno, yo uso más, de hecho, Google Spreadsheet, pero aparecen, digamos, como los comandos en otros lados, ¿viste? De hecho, me vieron recién acá hacer clic derecho y buscarlo por acá, porque en Google vos lo tenés a mano. Mira, yo lo que tendría que hacer es mostrarle paralelo ambas cosas. ¿Por qué tengo dos instancias de grabación? Bueno, le tendría que mostrar paralelo a ambas cosas. A ver, esperen porque se me enredó la pantalla. Ahí está. Bien, entonces vamos a con spreadsheets. Vamos a una hoja nueva. Por ejemplo, vos tenés papa, limones, qué sé yo, zanahoria y qué sé yo, batata. Genial. Entonces, vos, si acá querés validaciones, lo tenía por acá. Ahora no está. Crear un filtro. Filtrar por valor de set. Antes estaba por acá. Acá está, validación de datos. Entonces, lo único que te pide acá es añadir la regla. Y acá te le puedes poner o las opciones o un rango. En el rango. Menú desplegable. El rango, acá. Aplicar al intervalo tal. Añadir otro elemento. Opciones avanzadas. Por acá estaba para añadir rango, pero qué raro. Acá está, esto, ahí está. Añadir un rango. Este rango. Está aceptar. Y ahí lo tienes, o sea, lo cargas solito. Cuando le pones hecho, aquí ya te aparecen las opciones en el spreadsheet. No son diferentes, son iguales. Son iguales. Son iguales. O sea, lo único que viste, tenés una herramienta en otro lado, tenés que buscar la herramienta por otro lado, pero la sacas igual. Son prácticamente iguales. Bien. Ahora tengo que hacer algo con ustedes. Tengo que hacer algo con ustedes. Vamos a hablar. Ya hemos hablado entonces de los tipos de datos, hemos hablado de las validaciones de las listas desplegables. Ahora tenemos que hablar de algo importante. Y quiero que me presten mucha atención. Referencias. ¿Se acuerdan? Bueno, esto, ojo que también lo tengo que grabar para el resto de los alumnos que no lo pudieron ver. Esto es lo que les había indicado que habla de referencia, ¿no? Por ejemplo, si yo hago clic en la A, en la línea 3, en la fila 3, acá en este cuadrito aparece A3, ¿verdad? Bien, si yo hago, por ejemplo, en la E y lo hago en la línea 8, en la fila 8, acaba de decir E8, ¿sí? Correspondientemente. Bien, eso es lo que había hecho de referencias la clase pasada, que lo grabé mal,
sin querer. Así que eso con referencias. ¿Qué significan las referencias relativas y referencias absolutas? Yo necesito que les voy a hacer una pregunta, ¿sí? Y ustedes me tienen que responder a qué haría referencia. Si yo les pregunto, el documento que termina en 62, ¿a qué tipo de documento hace referencia? ¿Qué dirían? El documento que termina en 62, ¿a qué tipo de documento hace referencia ahí en el documento que estamos viendo ahora en pantalla? ¿A qué tipo de documento hace referencia? ¿Se ubican lo que les pregunto o les pregunto de nuevo? Vamos a hacerlo de otra forma la pregunta. En la fila del documento 62 podemos encontrar el tipo de documento. ¿Cuál es el tipo de documento? DNI. Bueno, capaz que se confunden por eso. Pero bueno, a ver, voy a explicarlo un poquito más, o sea, diferente. Vamos a explicarlo diferente. Cuando yo hablo de referencia por un valor específico, voy a hablar de las referencias que están adheridas a ese valor o relativas a ese valor. ¿Sí? Por ejemplo, eh, el DNI que termine en 62, según los datos, está casado. ¿Está bien? ¿Cómo me doy cuenta? Porque la referencia en la columna casado dice verdadero. ¿Bien? O va otra para ir hilando un poquito más. El sueldo del DNI, escuchame, claro, yo los estoy confundiendo. El sueldo del documento que termina en 62 son 210.265. ¿Cómo lo sé? Porque la referencia al sueldo, dice eso, ¿no? Dice ese valor. Bueno, ¿y cómo? Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Bueno, hay referencias relativas, ¿sí? Porque están en la misma línea, son relativas, tienen una relación. Porque estos datos, vamos a decir, todos estos datos de estas líneas, de esta línea, van a ser relativos a este DNI. Ay, la tengo con DNI. Esperen, voy a cambiarlo para que sea DNI. Ahí está, ahora sí. Entonces, todas las líneas, todos los datos que están en esa línea son relativos al DNI. ¿Me hago entender o empiezo todo nuevo por lo que cambié ahí el quill y el DNI? Sí, sí, ahora entendí. Bien, bien. Bueno, lo voy a parafrasear nuevo solamente por la duda de que alguien que vea la grabación. Bueno, entonces, si yo digo el DNI terminado en 62, está casado, ¿por qué lo sé? Porque sus datos relativos, o sea, de esta línea, dicen que casado en la columna es verdadero. Y puedo decir también, es que esto lo tendremos que sacar de acá porque va a confundir. Puedo decir también que nació el DNI terminado en 262, es nacido en el 15 de diciembre del 86. ¿Por qué lo puedo decir? Porque su dato relativo en la fecha de nacimiento es del 15 del 12 del 86. Bien, hasta ahí hablamos de referencia relativa. Entonces hablamos de que en la misma línea o en el mismo contexto, ¿sí? Estamos hablando del mismo conjunto de datos, ¿sí? El mismo conjunto de datos. Bien, hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué es la referencia absoluta? Bueno, miren, yo voy a hacer algo acá. ¿Cómo puedo explicar la referencia absoluta? Vean
vieron que yo le hice acá una función, acá he puesto que esto, para sacar el aporte en el 10%, he puesto que E2, es decir, 150.000 pesos, lo multiplico por el 10% y eso me va a dar el aporte que tiene que hacer esa persona. Póngale aporte, ¿sí? El 10%. Bueno, yo ahora quiero ver cuánto tiene que dar el otro. Y uno por ahí puede darle la impresión de que si estira esto para abajo va a salir todo bien. Pero ¿qué pasó acá? Hay un problema de referencias, ¿sí? Miren, si ustedes hacen doble clic, en el primero dice G1, ¿verdad? Dice G1. ¿Todos lo ven ahí, G1? Sí, ¿verdad? Ay, ahora lo cambié. Vamos acá. Si hago doble clic me dice G1 y lo pinta acá en rojito, porque está haciendo referencia a este 10%. Pero ¿qué pasa en el siguiente? Vamos ahí. Oh, claro, porque Excel, cuando yo arrastraba hacia abajo, ¿qué hacía por detrás? Veía cuántos cuadritos yo había bajado y me hacía ese juego con todas las celdas. Entonces, claro, acá está bien, es L3 porque yo quiero que sea este, pero quiero que se mantenga, oh, ya lo toqué, pero quiero que se mantenga el G1. ¿Cómo se hace? Bien, entonces, para lograr referencias absolutas, ¿qué vamos a hacer? En vez de ir variando relativamente con la línea, con el conjunto de datos, quiero que todas las consultas, todas las referencias sean absoluta, única y efectivamente a ese 10%. Y si ustedes presionan F4 en Excel, no sé si F4 en Spreadsheet, pero ahí lo vemos. Por lo pronto, Excel. F4 les pone un signito pesos. ¿Ven? Esto lo que quiere decir es que mientras yo baje acá la referencia desde acá, desde este rincón, mientras yo lo baje, la referencia siempre va a parar a este 10%. Veamos si es cierto. Bueno, veamos. Cuando yo voy al segundo dice G1. Perfecto. Cuando yo voy al quinto dice G1 también. Es decir que la referencia es absoluta. ¿Se entiende la diferencia entre una referencia relativa y una referencia absoluta? Sí, sí. Moni, ¿cómo la llevas vos? No sé si me has escrito porque no te estoy viendo. Espero que sea. Bien, genial, buenísimo, buenísimo. Entonces ahí. ¿Y qué pasa si ya no quiero que sea 10%? Ahora tiene que ser el 12%, porque todos suben, ¿ves? Todo sube. Entonces, ¿qué hago? Bueno, actualizo acá. Actualizo acá el 12 y solito tiene que salir el resultado. Eso es lo bueno de Excel. Y por eso no lo tengo que escribir. ¿Se acuerdan que yo le dije podríamos escribir el 10% acá en la fórmula? ¿Por qué no es una buena idea escribir el 10% en la fórmula? Porque si yo le pongo 10% a la primera, voy a tener que ponerle 10% a la segunda, a la tercera, cuarta, quinta y así. Imagínense que sean 1000 records, ¿cómo sería en español? 1000 campos, mil líneas. Me vuelvo mono. ¿Y cómo hago para actualizar uno por uno? Y voy a tener que hacer los 1000. Y si mañana vuelve a cambiar, lo voy a tener que hacer de nuevo. No. Dejo la referencia del porcentaje apartado. Esto no es una buena idea. Dejarlo al lado, ¿sí? No es una buena idea. Porque vieron que, por ejemplo, yo recién tenía esto acá y le dije, esto puede confundir. Está mal tener acá las referencias. Esto generalmente se hace. A ver si vos me podés ayudar, Juan Pablo. ¿Cómo se hacía para traer datos de otro lado? ¿Te acordás? Te estoy exponiendo. ¿Te acordás o no te acordás? No, no me acuerdo. Abro una hoja nueva
pongo los datos ahí, pegar, ¿sí? Y miren, Excel es reinteligente. Excel es reinteligente. Miren, ¿vieron? Ahora dice hoja 2, signo de... No sé si lo ven bien ahí. Acá. Dice E2, o sea que esta hace referencia a esta, y a hoja 2 ahora. Ya no está en la hoja 1 la referencia, está en otra hoja. Y Excel es reinteligente, ya sabe de dónde tiene que ir a buscar el dato, porque ya había hecho la fórmula antes y porque sabía que ese campo es el que le daba validez. Y acá las referencias, ¿cómo quedaron? También, miren. ¿Ven? Entonces puedo poner acá yo, en vez de hoja 2, referencias, por ejemplo, y todas las cosas que tengan que evaluarse va a ir a la hoja de referencias, ¿sí? Y lo trae de allá. Datos absolutos y datos relativos. Es necesario, perdón, referencias absolutas y referencias relativas. ¿Es necesario saber la diferencia, les parece? Claro que sí. No entiendo lo del signo más, Moni, perdón. Espera un rato que termine Mónica para que está escribiendo. Yo coloco y luego señalo. Ah, lo que quiero traer. Bueno, bueno, buenísimo, buenísimo. Sí, excelente. La idea es eso, ¿no? Que tenemos la plasticidad o la posibilidad de llevar las referencias a otro lado, ¿sí? Y lo podemos traer hasta acá, ¿sí? A otra página, como ayer me preguntó Juan Pablo. ¿Y por qué necesito yo que sean referencias absolutas? Porque esto es relativo, estos son datos relativos, le corresponden todo a un mismo, vamos a decir, identificador. Pero ya cuando quiero saber el porcentaje tengo que tener una referencia absoluta. ¿Cómo lo logro? Con el signo pesos. En Google Spreadsheet también es con el signo peso. Lo que no estoy seguro es... a ver, vamos a ponerle 1, 2, 3. Y esto lo vamos a poner igual a 5 por esto. Y si yo aprieto F4, F4 también. Sí, está bien. También. Es F4 también para poner las referencias absolutas, ¿sí? En el spreadsheet. Buenísimo. Ya lo tenemos entonces visto hasta acá. Nos vamos a tomar unos minutitos porque ya les voy a mandar la otra. Ya está por terminar. Ya les voy a mandar el otro link. De paso, vamos a retomar. Lo que tenemos que hacer ahora es empezar con el trabajo práctico. Empezar con el trabajo práctico. Bueno, ustedes han visto que les compartí un Excel, que yo lo tengo que tener por acá. A ver. Trabajo práctico 2. Ahí va a abrirme otro Excel. Y acá, ustedes abajo de cada uno de... Abajo, digamos, tienen en el libro, tienen hojas de cálculo. Cada uno de ustedes tiene una hoja de cálculo. ¿Sí? Entonces, ahí en los apuntes, ¿sí recibieron los apuntes? ¿Todos recibieron los apuntes que les mandé por WhatsApp? ¿Sí? Sí, sí, sí. Buenísimo. Ahí van a ir a la... Está en azulcito, ¿sí? En azulcito, ahí el apunte dice este libro de trabajo en azulcito. Ahí hacen clic en el apunte si lo tienen en la computadora. Y si no, lo van a hacer, ya les voy a decir dónde. Esperen porque, claro, error mío. Yo lo tendría que haber preparado a esto, pero me olvidé. Copiar enlace. Copy link address. Bien. Ahora se los mando por WhatsApp. Entonces,
Si no, acá lo tienen en el WhatsApp, ahí estaría. Ese es el archivo, digamos, que tienen que ver ahora. Díganme si todos pueden ingresar, si lo pueden ver. Ahí estoy viendo que entró Willow. Bueno, debe ser un usuario sin registrarse. Ah, y si no tienen Windows y tienen Google Spreadsheet, me avisan. Sí, pude, buenísimo. Y bueno, avísenme si no tienen Excel, ¿sí? Me avisan. Porque si no tienen Excel no van a poder verlo. Así que si lo están viendo grabado, me avisan y lo cuelgo en Spreadsheet con un formato de Spreadsheet. Genial. Buenísimo. Ahí te estoy viendo Juanpi. Mónica también. Buenísimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cada uno en su pestaña. ¿Se acuerdan cómo íbamos a la hoja de cálculo de cada uno? Tiene que hacer clic ahí. Por ejemplo, Mónica tiene que ir donde dice Mónica. Mónica va a tener acá nombres, va a tener fecha de nacimiento y materia, nota y no sé qué más. ¿Está? Ahí está. Bien, ahí está Mónica entonces. Bueno, cada uno en su pestaña, ¿sí? En su hoja de cálculo va a poner debajo de esta tabla, ¿sí? Debajo acá hay unas, vamos a decir, celdas que están en un cuadrito. ¿Qué van a poner en ese cuadrito? El tipo de dato que tienen esos campos. ¿Entienden la tarea? En esa tiene que poner el tipo de dato que tienen esos campos. Por ejemplo, vamos a hacer uno nuevo. A ver, podría ser uno nuevo. Sí, vamos a hacer uno nuevo. Voy a hacer yo el mío, ¿no? Hoja 1, esta se va a llamar Guillermo. ¿Sí? Guillermo, le puse muchas L. Guillermo, ahí está. Entonces voy a hacer acá, va a ser dueño, va a ser mascota, especie. Va a ser nombre, mascota. Mascota. Va a ser fecha, nacimiento. Nacimiento de la mascota. Mascota. Y acá, ¿qué más va a ser? Seguro. Seguro social. De la mascota. ¿Y qué más vamos a tener? Domicilio. Domicilio. Y acá le voy a poner número de ID de la mascota. Bien. Entonces yo acá tengo mi tablita, ¿no? El dueño, voy a poner nombre dueño. Ahí está. Entonces acá el dueño va a tener un nombre como Pedro, Raúl, Lourdes, va a ser Lucrecia, todos con L. Va a ser Sandra, creo que no teníamos ninguna Sandra en la clase, ¿no? Y va a ser Jalisto. Bien, entonces acá tenemos los nombres y la mascota va a ser Puffy, qué sé yo, Tita, Fufi, y Pepito y no sé, bueno, Valiente y Farol. Bien. Ah, me estoy equivocando. Perdón, ¿por qué no me corrigen? Ahí está, esto va acá al lado. Y acá este es un gato, un perro, un loro, ¿qué escribí acá? Un loro, una serpiente, y esto es un dinosaurio, y esto es un perro. Bien, y fecha de nacimiento el 13 de febrero del 2020. Vamos a ponerle así. Y el número social acá va a ser un número, otro número, otro número y otro número. Así no los confunde. Esto lo vamos a borrar porque no nos va a servir.
Y acá voy a poner 1, 2, 3 y así por el estilo. Bien, ¿qué pasa? Acá vamos a hacer el trabajo de acá. Vamos a hacer de cuenta que esto lo había hecho antes y les voy a explicar lo que tenemos que hacer. Es mejor hacerlo así en vez de darle directamente la tarea. Dueño. Yo sé que acá van a haber nombres de personas. Esto puede ser una lista desplegable. Dueños. No puede ser una lista desplegable. Habíamos hablado que no. Puede ser números. Un valor lógico. ¿Qué tipo de dato tiene que ser? ¿Qué tipo de dato me conviene ponerle a dueño? ¿Se acuerdan? ¿No? Sí, no. Bueno, yo les digo, texto. Exactamente. Entonces le vamos a poner texto, ¿sí? Exactamente. Muy bien, Moni. Le vamos a poner así. Así se distingue de lo demás, al medio. Y vamos a ponerlo grisecito y con una letra en blanco. Vamos a ponerlo bien negro. Genial. Este es texto. Y el tipo, la especie. Ojo. Acá con la respuesta. Podría ser una lista limitada, así no me escriben serpiente con C. Estaría muy bueno, ¿verdad? Esto podría ser una lista, o podría ser en el peor de los casos texto, ¿sí? Que está muy relacionado lista con texto, ¿sí? Pero ojo, las dos opciones son posibilidades. Nombre de la mascota. ¿Qué tal si me traen un pupi con una sola P? O un pupi todo con I latina. O un pepito con Y. No podría ser una lista desplegable. Muy bien. Le vamos a meter entonces qué tipo de dato les parece que sería correspondiente acá. Texto. Muy bien. Muy bien. Fecha de nacimiento. No hay muchas opciones, ¿no? Fecha es fecha. Muy bien. Seguro social. Seguro social de la mascota. ¿Qué les parece? ¿Un texto? ¿Contabilidad? ¿Una moneda? ¿Puede ser? No. Número. Número. Y después, por último, ID exactamente. Muy bien, Moni. ID también de la mascota, número. ¿Sí? Ya después vamos a hablar por ejemplo, de claves primarias, claves secundarias. Cuando hablemos de relaciones de tablas, vamos a hablar de eso también. Pero por ahora, numerito así, llano y plano, como lo vemos, así está bien. Bueno, genial. Entonces ya tengo acá mis datos tipados. Vamos a llamarle que estamos tipando datos, ¿sí? Estamos poniéndole el tipo de dato a cada uno de los campos. Lo mismo que yo he hecho, tienen que hacer ustedes en sus hojitas. Por ejemplo, acá Juan Pablo acá y Mónica acá. Exactamente como lo está haciendo ahora Mónica. Así que bueno, tienen ahí unos minutitos para hacerlo. Voy a cortar la grabación. Buenísimo, chicos. Entonces, los que después vean la grabación, vean que acá tienen todos, digamos, el espacio donde ustedes pueden poner acá, el tipo de dato que les toca, ¿no? Está para María Eugenia, Juan Cristian, Abraham, Liliana y bueno, los demás. Perfecto, entonces el tipado que hemos hecho. Fantástico. Vamos ahora a intentar hacer, miren, van a ver que acá arriba, por ejemplo, en el de Juan Pablo, lo vamos a ver, esperen que comparta la pantalla, porque ya veo que no estoy compartiendo. Ahí está. Bien, entonces lo que recién decía, que no lo estaba grabando, era que acá abajito tiene cada uno su hoja de cálculo, ¿sí? Eso es lo que había dicho recién. Y que, bueno, deberían completarlo para poder hacer la otra parte del ejercicio. Ahora vamos a hacer la otra parte. Miren, por ejemplo, acá en el de Juan Pablo, acá hay una observación. Miren, ¿vieron que dice acá una nota, un comentario? Yo selecciono acá arriba de este amarillo, hay un comentario. Dice, determinar la tarifa de IVA aplicable. En Argentina la tarifa estándar es el 21%. Oh, no, esto no está actualizado.
se ve que este me faltó actualizarlo, Juan Pablo. A ver, dame un segundo porque probablemente... Claro, no. Es que esto lo dejé, no lo actualicé. Dame un segundo. Vemos la de Mónica primero. Mónica. La cuota estándar es 50.000 más el 10% de impuesto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Ponerle acá el precio que es más el 10% de impuesto. O sea, todos van a pagar el 10% de un impuesto más los 50.000 pesos. ¿Sí? Eso porque se me ocurrió que va a ser la cuota. Y después vamos a hacer el tema del descuento otro día, porque todo alumno con más de 8 recibe un descuento del 10%. ¿Ok? ¿Lo entendés ahí? Lo único que tenés que hacer es esta parte de arriba. La cuota estándar es 50.000 más el 10% de impuesto. Quiero ver cómo lo desarrollas. Y Juan Pablo ya lo acomodo porque yo lo había hecho con todos, pero aparentemente sí lo he hecho con todos excepto con el tuyo. Sí, ya lo soluciono al tuyo y ya te lo doy, te lo libero para que lo hagas. ¿Ah? Eh, Bueno, tuyo, terminar la tarifa IVA aplicada en Argentina, tarifa estándar es 21%, calcular la base imponible, la conversión en euros. Esto estaba así. Bueno, te borro todo lo demás. Total, esto lo vamos a hacer después. Conversión de euros a pesos. Y 2, obtener el precio total más impuestos. Y le ponemos el 25% de impuestos. ¿Está? Excelente. Ahí. Y después otro día vamos a hacer que calcular la base imponible cuando supere los 30 euros. Opa. Bueno, a medida que claro, los 30 euros paga un 30%. Mientras más caro, más impuestos. De impuestos. Bien. Entonces va a ser lo mismo, solamente que cuando supere los 30 euros va a pagar en vez de un 25 un 30. Pero eso lo vamos a hacer la próxima, ¿sí? La próxima vez, pues cuando veamos condicionales, eso lo vamos a tener presente. Entonces, lo que tiene que hacer es calcular la conversión de euros a pesos, ¿sí? Que lo podemos sacar de internet o de algún lado que vos lo quieras calcular, o si lo sabes lo pones, y obtener el precio total más los impuestos, que es el 25%. Entonces, recomendación, hacete un cuadrito, una referencia, igual vos, Mónica, hacete un cuadrito, se hizo la referencia, muy bien, y de ahí lo sacan para sacar el cálculo. ¿Te animás? ¿Se animan Juan Pablo y Moni? Yo voy a detener mientras hacemos la tarea, voy a detener para no hacer tan larga la clase grabada. Y vamos al formulario. Bueno, genial, excelente entonces el trabajo de los dos, muy bien. Voy a entrar al formulario, que es la otra tarea que teníamos para hoy. A ver si lo encuentro. No sé por qué estoy tan quedado hoy día, estoy como lento. Vamos al formulario. Dios santo. Formulario. Allá les muestro el formulario. Es en... Viene acá, curso, clase 2, contenido, y tiene que estar por acá, formulario. Acá está. No puedo abrirlo acá. Tengo que abrirlo sí acá, y acá el formulario está acá. Bien, ahí ya les paso el link. ¿Se te complicó con el link a vos o Moni? ¿O cómo es el tema? Link al form. A la form le puse.
acá anotar. Total, ya terminamos. Bien, ahí pudiste, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Entonces, Juanpi, entra a este formulario que acabo de mandar y este Sí, formulario va a tener... dame un segundo que quiero ver que estoy grabando. Estoy grabando cualquiera. Vamos para allá. Ahí está. Entonces, este formulario va a tener esto, ¿no? Las 15 preguntas. Vas a tener la oportunidad, dice, de probar los conocimientos sobre los diferentes tipos de datos. Y el objetivo es seleccionar la opción correcta para cada pregunta. Entonces, registrar el correo electrónico, sí o no, como ustedes quieran. Y acá le ponemos qué tipo de dato es el adecuado para almacenar el nombre de un cliente. ¿Un valor lógico, verdadero o falso? ¿Un texto o una lista desplegable? Bueno, ahí ustedes van eligiendo de acuerdo a lo que ustedes piensen. Cuando terminen de hacer todos, le mandan enviar desde acá. ¿Sí? Esa es la tarea, digamos. ¿Se entiende la tarea, chicos? Valor lógico. Bueno. Entonces, valor lógico es booleano. ¿Sí? Booleano. Por ejemplo, acá en la primera, la pregunta es el nombre de un cliente. Valor lógico en este caso es booleano. Es verdadero o falso. 0 o 1. ¿Sí? Eso se refiere a valor lógico. Y después hay uno que no dice ninguno. En ninguno de los casos está lista desplegable. Así que eso olvídenselo. Bueno, espero que les vaya muy bien. Cuando terminen, entonces le ponen enviar y eso lo voy a recibir yo en mi mail. Hasta acá es todo. La próxima vez vamos a ver fórmulas básicas en Excel. Hoy día vimos algo, Mónica está re adelantada, así que me está medio apurando. Vamos a ver las operaciones matemáticas, operadores matemáticos avanzados y la práctica de referencias relativas y absolutas. Hoy día hemos hecho algo de práctica, pero la próxima vamos a meterle así, muchas fichas. Así que bueno, muchas gracias por entrar a la clase, estamos en contacto, cualquier cosita me avisan por WhatsApp. ¿Sí? bueno, profe, hasta luego. Nos vemos, que estén bien. Que tengamos fin de semana, ¿cierto? Eso. Que estén bien.